Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aporte Global, el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde damos a conocer las actividades de vinculación de este órgano jurisdiccional. Mi nombre es Alberto Guevara Castro, coordinador de Relaciones con Organismos Electorales, y hoy tengo el honor de contar con dos invitados muy distinguidos, quienes están en nuestro país para participar en un seminario internacional donde se analizarán 4 décadas de la transición democrática en nuestro continente. Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Enrique Perusotti, de la Universidad Torcuato Di Tella, en Argentina. Muy bienvenido. Gracias por la invitación. Y con el doctor Juan Pablo Luna, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. Un gusto. Pues, si no tienen inconveniente, me gustaría iniciar esta emisión de Aporte Global con una explicación general de la importancia de este seminario, cuáles son las perspectivas que desde su punto de vista debemos analizar para entender cómo ha evolucionado la democracia en América Latina en los últimos 40 años. Juan Pablo, por favor. Bueno, básicamente yo creo que la relevancia del seminario es justamente, digamos, mirar hacia atrás, mirar, digamos, estos 40 años desde la transición y empezar de alguna manera a revisar algunas de las supuestos, algunas de las hipótesis que nosotros teníamos o que las distintas disciplinas que miran la política tenían al comienzo, digamos, del periodo de transición y cómo esas hipótesis y esas expectativas por un lado se han cumplido, por otro lado han generado digamos, vacíos o se han generado nuevos problemas, digamos, que en aquel momento no veíamos, ¿sí? Y que hoy son súper relevantes para pensar cómo funciona la democracia y la política en la región. En efecto, en 40 años pasan muchas cosas. Enrique, ¿qué nos podrías decir desde tu investigación, tus líneas de investigación, sobre los, digamos, focos rojos o, más que ponerlo en términos de focos rojos, ¿en dónde están los lugares de atención para la democracia latinoamericana desde tu investigación? Bueno, a ver, en primer lugar es un gran logro, 4 décadas de democracia para una región como América Latina, donde estaba caracterizada o por la inestabilidad institucional o por diversas formas de autoritarismo o por democracias frágiles que no lograban sobrevivir más de 1 o 2 periodos. Creo que es un logro principal antes de entrar en los focos rojos. Totalmente. Que hay que señalar. Entonces, sobre este piso que es fundamental y el que hemos construido, y creo, como decía Juan Pablo, la idea del seminario es, bueno, qué falta y cuáles son estas alarmas y nuevos problemas que están apareciendo en la región. Hay agendas que venimos arrastrando, pendientes, digamos, que venimos arrastrando desde los inicios de la transición, que tienen que ver, después creo que hablaremos en el programa, con demandas de rendición de cuentas, de fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, del mejoramiento de los mecanismos de pesos y contrapesos, de creación de nuevos mecanismos de protección de derechos, etc. Creo que es una agenda nueva que se abrió en esta democratización. Se ha avanzado bastante, pero todavía hay muchas cosas por hacer. El segundo tema, y que se mencionó anteriormente, ayer en el seminario en repetidas ocasiones, son las deudas sociales, digamos, de estas democracias, ¿no? El tema de que la democracia en realidad en ciertos casos ha logrado mejorar ciertos índices sociales, pero todavía el tema de la inequidad sigue siendo un tema que afecta y cruza gran parte de la región. Y creo que el tercer tema, que es el tema también del modelo de desarrollo de América Latina, digamos, cómo se inserta América Latina, digamos, en la economía global, y cuáles son, digamos, los patrones de desarrollo que existen, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus problemas, bueno, qué hacer al respecto, ¿no? Claro. Sin duda hay que celebrar 4 décadas de democracia con distintos niveles de desarrollo, con distintas formas institucionales en la región, pero es sin duda un logro
que se haya aceptado en términos generales, que esa es la forma en la que nos vamos a organizar políticamente. Pero también tocabas un punto bien importante, y es qué tanto la democracia se ha convertido en un concepto tan amplio que se interpreta muchas veces como una solución a todo. Y en ese sentido me gustaría, Juan Pablo, ¿tú qué opinas respecto a cómo se han insertado los espacios de representación política? En general podríamos hablar de los partidos políticos, pero también de otras organizaciones que tienen esa función. En estas 4 décadas, ¿cómo han evolucionado? ¿Están caminando en la dirección que nos va a permitir profundizar el vínculo social y convertirlos realmente en espacios de representación social? ¿Qué opinas al respecto? A ver, a mí me gustaría, para responder tu pregunta, volver un poquito sobre lo que decía Enrique. Yo creo que esto que tú decías, bueno, pensábamos a la democracia como bala de plata, ¿no? O sea, la democracia va a solucionar, por ejemplo, los problemas sociales que tenemos. Y hoy yo creo que lo que estamos viendo es que tenemos democracias que son estables, que duran en el tiempo, que resisten conflictos sociales, que resisten tener una deuda social muy importante, pero que al mismo tiempo deben funcionar en contextos de altísima desigualdad social, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que las preguntas que hoy nos estamos haciendo tienen que ver con cómo ese régimen y esas reglas de juego que todos aceptamos como deseables y válidas interactúan con contextos estructurales que tiene América Latina que hacen que el resultado no sea el esperado y que genere una serie de problemas. Y en ese sentido, digamos, el caso de la representación política es uno de los casos emblemáticos, ¿no? Yo diría hoy en la región, digamos, todos repetimos como dogma que la democracia no funciona sin partidos políticos, ¿sí? Que necesitamos partidos que estructuren lazos de representación con la sociedad y que sean partidos de carácter programático, estables en el tiempo, que logran institucionalizarse, que no sean vehículos de liderazgos personalistas, etc. Pero al mismo tiempo, cuando miramos cómo están funcionando los partidos hoy en la región, encontramos que, salvo muy pocas excepciones, los partidos están digamos, en decadencia, digamos, hay cada vez menos actividad partidaria en la región, están desafiados por otro tipo de liderazgo, otro tipo de movimientos. Y, por ejemplo, surgen hoy en algunos países de la región, como Bolivia, Colombia, México, hay quienes están proponiendo, por ejemplo, empezar a pensar en narcobancadas en lugar de partidos, ¿no? Entonces, hay sustitutos funcionales a lo que nosotros idealmente pensamos que es una institución clave para la democracia, que hoy operan y que generan resultados que no son los deseables, digamos. Claro, claro. Y justo ahí tocas un punto bien importante, que es el derecho a la representación política que todos tenemos como ciudadanos y la posibilidad real de la representación política por los mecanismos que ya conocemos. Y ahora justamente, no solamente en nuestro país, en muchos países se está discutiendo cómo garantizamos mejor la representación política. En algunos modelos se opta por las candidaturas independientes, con todo lo que eso implica, digamos, las estructuras financieras que deben apoyar a los candidatos, si deben ser beneficiarios o no de financiamiento público, si sí, cómo. Y la pregunta en el fondo es, ¿están siendo estas soluciones más responsivas a las demandas sociales, particularmente cuando tiene sociedades justamente tan desiguales como las sociedades latinoamericanas? Se vuelve entonces una pregunta de rendición de cuentas en una interpretación muy amplia. Y en ese sentido, ¿cuáles serían los siguientes pasos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedades que creemos en la democracia para profundizar esos vínculos entre la sociedad y su representación política? Sí, no es un tema fácil, digamos, ¿no? Como decía Juan Pablo, nosotros llegamos a la democracia con un modelo de una democracia de partidos que había dominado por muchas décadas en las principales democracias establecidas, pero en realidad ese modelo está en crisis en este momento, ¿no? Entonces llegamos como un poco tarde a la democracia de partidos con este manual en un contexto global en que la democracia representativa está mutando, no sabemos bien hacia dónde, pero está mutando, y por ahí el peso y el anclaje que tenían los partidos políticos
en las respectivas sociedades se está erosionando. Entonces, esto es un problema, digamos, adicional al problema de consolidar una democracia nueva, etcétera. No es claro, digamos, cuáles son las soluciones. Algunos autores nos dicen, bueno, nos movemos más hacia democracias de audiencias donde los partidos tienen menos peso y las personalidades y los outsiders, como decías recién, o los independientes van a cumplir un papel importante en la escena. Ese es una posible escenario. Otro escenario es que por ahí pensar a la representación política o la representación democrática de manera más amplia. Es decir, que bueno, por ahí este monopolio de la representación que creíamos que tenían los partidos políticos está siendo cuestionado y por ahí vamos a ver el ejercicio, digamos, de la representación que ejercido por distintos tipos de actores que fuera de los partidos políticos, ¿no? Entonces vemos y de hecho gran parte de la discusión sobre la teoría democrática es si no necesitamos repensar el concepto de representación más allá de los partidos políticos. Esto no quiere decir que vamos a dejar a los partidos políticos que no van a seguir cumpliendo funciones centrales, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a las funciones de poder, pero por ahí hay otras funciones representativas que van a ser tomadas por otro tipo de actores, ONGs o movimientos o figuras públicas, etcétera, que pueden complementar algunos de los déficits presentes que exhiben los partidos políticos, sobre todo en relación a las formas de identificación de la sociedad o los lazos que establecen con distintos sectores de la sociedad. Claro, justamente ante esa necesidad de cambiar las formas, los mecanismos de representación política, incluso la conceptualización de la representación política como tal. Y esta pregunta la hago desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya función principal es proteger, garantizar el ejercicio de los derechos vinculados a esta participación política. ¿Cómo podríamos nosotros ser un tribunal también responsivo a esos nuevos desafíos de la representación política? ¿De qué maneras pudiéramos implementar este modelo de justicia abierta que hemos estado trabajando en los últimos años respecto a esas nuevas formas y respecto a también los propios procesos de modernización de los partidos políticos? Porque yo dudo que se vayan a quedar atrás en esta nueva transición. Sí, yo creo que el debe fundamental, y lo insinuaba Enrique recién, es el ensamble entre las viejas y las nuevas formas de representación, ¿no? En esta conceptualización más amplia del concepto. Y a mí un poco yo creo que el déficit que hoy tenemos es que muchas veces los mecanismos de, por ejemplo, digamos, justicia electoral y transparencia en términos de estos procesos, en general lo que uno ve que terminan generando son acusaciones cruzadas y son parte del viejo juego político, digamos, una herramienta más de las viejas organizaciones para contestar resultado electoral o para competir electoralmente, ¿no? Y en ese sentido el salto que hay que dar es un salto tal vez hacia la sociedad y hacia, digamos, instancias de sociedad civil que puedan apropiarse de esa información, utilizarla, digamos, de manera más proactiva y no tanto, digamos, como audiencia de quienes se pelean por si hubo o no hubo determinado caso de fraude electoral. Y yo creo que ahí está el desafío. El otro desafío, pensando sobre todo en esta idea de democracia de audiencias, es que muchas veces lo que ha pasado con las políticas de transparencia es que terminan siendo generadoras de escándalos que deslegitiman a todos los actores. Digamos, sucesivamente, digamos, siempre hay alguien que tiene algo para enrostrarle al otro. Y en ese sentido a mí me preocupa un poco también, digamos, una relación compleja entre transparencia y deslegitimación de gran parte del elenco, digamos, político, ¿no? Y eso nos deja también en un vacío bastante problemático. Y creo que le diste a la clave de, digamos, una implementación exitosa de un modelo de transparencia que tiene que ver con garantizar los mecanismos de acceso a la información, proteger datos sensibles conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables y entonces
desde un tribunal, cómo puede implementarse mejor esa política. Es decir, las sesiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son públicas, se transmiten por internet, se publican las sentencias, se explica un poco también en una labor didáctica por distintos medios qué significan estas sentencias, qué implicaciones tienen, se capacita dentro y afuera del tribunal. ¿Cuál es el siguiente paso para llevarlo a ese nivel y generar información socialmente relevante? Sí, a ver, siguiendo con lo que decía Juan Pablo, creo que el concepto, en este nuevo escenario, el concepto tradicional y la función tradicional de estos tipos de organismos que eran puramente estatales, que tenían una clientela muy delimitada y tradicional, etcétera, está siendo también cuestionado o está en proceso de cambio. Creo que una línea, yo no he trabajado sobre todo con tribunales electorales específicamente, pero con otras organizaciones como pueden ser las entidades de fiscalización superior, etcétera. Lo que se está trabajando es en ir incorporando a actores, digamos, de la sociedad civil a las tareas de planificación, de fiscalización, de presentación de los resultados, es decir, buscar interlocutores, obviamente confiables, serios, con una importante reputación, que ayuden a, ya sea traducción de los datos y los mensajes de estos organismos, que a veces son muy complejos, a veces son difíciles de comprender, y por lo tanto necesita algún tipo de traductor. ¿no? Muchas de estas organizaciones sociales traducen estas informaciones en algo que sea accesible, entendible, que el ciudadano común pueda relacionarse con las tareas que esto hace. Es decir, que tener este tipo de aliados ayudan a que la ciudadanía comprenda mejor cuál es la función, qué es lo que están haciendo, qué es la responsabilidad de estos organismos, por qué son importantes, etcétera. En otros casos también ayuda, por ejemplo, algunas auditorías generales incorporan a la sociedad civil a los trabajos de planificación de sus tareas. Es decir, dado que tienen un mandato para fiscalizar todas las agencias estatales, se reúnen con organizaciones de sociedad civil para ver cuáles consideran la sociedad civil son algunos puntos problemáticos en el Estado a los cuales deberían prestarle mayor atención. Esa es una manera también de tener ciertos sensores sociales que por la estructura burocrática, digamos, del organismo sería muy difícil y costoso tener, que ayuda a mejorar y enfocar mejor las tareas de supervisión o donde tenemos que ser más cuidadosos o meticulosos. Y en algunos otros casos también incorporan algunos actores sociales a las tareas de fiscalización. Y eso lo vemos en iniciativas que son muy complejas y que no pueden ser llevadas a cabo solamente por una agencia estatal, sino que requiere una articulación entre distintos tipos de agencias estatales y distintos tipos de actores de la sociedad civil. Entonces creo que hay un abanico de posibilidades para explorar para este tipo de agencias. Yo estoy dando ejemplos más de auditorías, pero creo que se podrían pensar caminos similares por parte de este tipo de tribunales y autoridades electorales. Claro, y creo que en términos generales habla de la importancia de una estrategia también preventiva, digamos, en etapas muy tempranas del diseño de la política pública, ¿no? Y una estrategia también correctiva cuando haya fallas. Ahora, un punto que se quedó pendiente y que me parece importantísimo es cómo evitamos, si es que es evitable, que esta información se utilice o se capitalice para incrementar la conflictividad política o la confrontación con el otro. Porque en una sociedad democrática es natural que haya diferencias. Simplemente, ¿cómo evitamos que esa información sea utilizada sistemáticamente o exclusivamente para bombardear la estrategia del otro? Es muy difícil. Yo creo que es muy difícil, sobre todo cuando digamos, la lógica de la política ha mutado hacia ese tipo de relación con el otro, ¿no? Y yo creo que ahí algo que es clave también en esta política de traducción, ¿sí? Y que, digamos, yo creo que debería ser central para organismos como el tribunal, tiene que ver con capacitación de periodistas también, ¿no? O sea, los periodistas tienen un rol central en
traducir muchas veces de forma funcional a este tipo de conflicto la información que los tribunales generan, digamos, y que estos procesos terminan generando. Entonces, yo creo que también hay un trabajo por hacer en términos de capacitar, dialogar, eventualmente también empoderar, digamos, y dar autonomía a la prensa, digamos, pero teniendo en cuenta, digamos, ciertos niveles de razonabilidad y de básicamente evitar que la prensa sea instrumentalizada por los actores políticos para este juego chico, ¿no? O sea, claro. Claro. ¿Y qué implicaciones tendría eso, por ejemplo, ahora que hablamos de medios de comunicación, como los traductores naturales de lo que hacen los actores políticos y las instituciones públicas? ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, en cuanto al uso de redes sociales, en donde hay quienes dicen que se ha pulverizado esa función de comunicación social y tenemos 1 millón de traductores en las redes que están operando de manera autónoma o incluso coordinados y conectados entre sí para enviar ciertos mensajes? ¿Cómo se tienen que plantar también las instituciones públicas, específicamente los órganos jurisdiccionales especializados que manejan información compleja, de alto nivel técnico, pero que al mismo tiempo tiene grandes implicaciones sociales para la representación política? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer también más eficaz la rendición de cuentas, la transparencia en este contexto? Sí, volviendo al tema, digamos, los escándalos, creo que es un tema importante, porque los escándalos ahora se han convertido en un arma central del combate político y por lo tanto hay incentivos desde el gobierno, desde la oposición, desde internas al interior del gobierno de utilizar este arma, digamos, para destruir la reputación de oponentes, de competidores, etcétera. Creo que esto que decía Juan Pablo es importante, bueno, tratar de separar, digamos, este tipo de escándalos que están más ligados a operaciones políticas de corto plazo de los verdaderos escándalos que tienen que ver con denuncias fundadas, ya sea de fraude o de bloqueos inaceptables a candidaturas o partidos, etcétera. De nuevo, creo que en eso es importante ver cuáles son las fuentes de información que están detrás del escándalo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y volviendo a tu pregunta, etcétera, bueno, ¿cuáles escándalos tienen algún cierto tipo de fundamento? Es decir, que hay actores, ya sea una investigación periodística o hay actores de la sociedad civil que están en el terreno y tienen información para proveer, de otros escándalos que son simplemente filtraciones, rumores, etcétera. Creo que esta tarea de separar la naturaleza del escándalo y ver, bueno, ir a las fuentes de la información y cuán confiables son las fuentes son importantes. Si no, de otra manera uno termina jugando un juego que parece ser transparente, estamos transparentando la política, pero en realidad estamos reproduciendo una forma de política muy opaca, que es esta política, digamos, de palacio, en donde los escándalos se utilizan como parte de estas políticas, intrigas palaciegas, etcétera. Entonces, en este sentido creo que, de nuevo, y remarco, es importante tener ciertos aliados confiables que no están en el juego político, tienen que ver con organizaciones de la sociedad civil, etcétera, que pueden ayudar a este proceso de filtración de qué denuncias tienen sustento y cuáles no. Lo mismo cuando vemos con la media y Facebook, Internet, distintos sitios, sucede lo mismo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estas asociaciones pueden ser productivas también en este sentido. Pues muy bien. No sé si quisieran agregar algo más para concluir este análisis que da cuenta de las últimas 4 décadas de la democracia en América Latina y que ojalá dé cuenta también de la posibilidad de 4 décadas más por lo menos y más exitosas, diferentes. ¿Alguna última? Yo creo que un punto, digamos, que no tocamos y que es clave y también es parte del quehacer de los tribunales electorales tiene que ver con el financiamiento de la política. Ese es uno de los mecanismos claves, digamos, por el cual el juego democrático, digamos, y las
bajo las democracias que actualmente funcionan en América Latina, reproducimos desigualdades, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho por hacer en términos de, por un lado, digamos, lógicas de financiamiento, lo que tú planteabas, a quién financiamos partidos, financiamos candidaturas, ¿es un financiamiento basal y continuo o es un financiamiento solo de campañas? ¿Sí? Y por otro lado, cómo regulamos eso, que es muy difícil de regular en terreno, digamos, cuando están sucediendo las elecciones, ¿no? Y ahí entra también todo lo que tiene que ver con financiamiento, no solo de empresas, sino de actores que operan en mercados ilegales y que tienen muchísimo poder de compra, digamos, para afectar el juego democrático. Sin duda, un elemento fundamental para la equidad en el acceso a la contienda política, la representación. Sin duda alguna es un gran tema. Enrique. Sí, no, coincido, creo que es un tema que no habíamos tocado y que es central en este momento, es el tema del financiamiento de la política, ¿no? Porque es una política que cada vez es más costosa y donde cada vez sobre la cual recaen cada vez más sospechas de financiamiento, ya sea por captura de presupuestos estatales, en donde los oficialismos de cualquier signo siempre inclinan la cancha dado el control de recursos estatales que tienen, y por otro lado, también como decía Juan Pablo, por la sospecha también o la filtración de financiamiento ilegal en la política. Creo que eso es un tema muy preocupante y que afecta la legitimidad misma de la lógica democrática, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es un área en la que hay que estar muy atentos y tomar, digamos, medidas en pos de tratar de corregir, digamos, los vicios de los regímenes, las formas de financiamiento presentes, ¿no? Claro, pues tan importante que ha meritado esfuerzos globales al respecto. En algunos de ellos el propio tribunal ha sido uno de los principales impulsores y será motivo de algún otro programa donde los volveremos a invitar. Pero se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación. Juan Pablo, Enrique, ha sido un placer compartir esta edición de Aporte Global con ustedes. Y muchas gracias también a todas y todos quienes nos acompañan en la transmisión de este programa. Los esperamos nuevamente en la siguiente emisión de Aporte Global, el espacio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde conoces nuestra labor de vinculación de México con el mundo. Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.